Gloria a Dios. Continuamos con el estudio de la palabra de Dios. Estamos concluyendo 7 realidades que nos unen a los creyentes en Cristo Jesús. Estamos viendo que nosotros tenemos un solo Dios. Tenemos un solo Creador y Dios es el Padre de todos los espíritus. Así como hemos visto acerca de lo que es Dios, ahora vamos a ver que Dios es un Padre. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. Dios tiene 2 familias aquí en la tierra. Uno es la creación de Dios y otro los hijos de Dios. Toda persona que nace en este mundo es la creación de Dios. La pregunta es, ¿quiénes son hijos de Dios? Hijos de Dios son aquellos que han vuelto a nacer de nuevo. Cuando Nicodemo se acercó a Jesús, este era un hombre intelectual, bastante conocedor de la Biblia, y él pensaba por su conocimiento que podía entrar en el reino de los cielos, pero no estaba seguro. Un día vino de noche a Jesús, le dijo: maestro, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Y Jesús le dice a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Y este no podía entender, y él decía: Señor, ¿acaso tengo que entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Él se estaba refiriendo a un nacimiento carnal. Pero más Jesús comienza a explicar, él dice: el que no nace del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Y por qué es necesario que el hombre nazca de nuevo? ¿Saben por qué? Porque el hombre sin Dios está muerto en su delito y en su pecado. Por eso toda persona que nace en este mundo está muerto en su pecado y delito. Y por lo cual no son hijos de Dios, son la creación de Dios. Para llegar a ser hijo de Dios, uno tiene que nacer de nuevo. El Espíritu Santo tiene que hacer la obra en la persona. ¿Y cómo se sucede esto? Pues cuando el pecador, la persona acepta a Jesús como el Señor y Salvador de su vida y lo confiesa con su boca que Jesús murió, que resucitó, entonces esta persona llega a pasar de muerte a vida y llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y todos sus pecados anteriores Dios no lo toma en cuenta, porque dice en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y este es una nueva criatura y por lo cual es un hijo de Dios. ¿Cómo lo sabemos? En San Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se da cuenta usted, mi amigo? No todos son hijos de Dios. En San Juan capítulo 1, verso 12 está diciendo claramente: son hijos de Dios aquellos que aceptaron a Jesucristo y Dios les dio autoridad y les ha declarado de ser hechos hijos de Dios. La Biblia dice: Jesús vino a los suyos, pero los suyos lo rechazaron, no lo aceptaron. Algunos creyeron en él y algunos no. Y además la Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 16, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ser hijo de Dios es tener a Jesucristo morando en tu vida. Y Dios da un testimonio público de que tú eres su hijo amado. Dios no toma en cuenta tu vida pasada, ya pasó. Ahora tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Aquí dice entonces que nosotros tenemos un Dios y tenemos un Padre. Quiero mostrar acerca de cómo Dios opera o cómo es el proceder de un padre. La Biblia dice
Cuando Dios creó a su hombre, Adán, lo creó para que este hombre viviera eternamente. Todos conocemos la historia, la consecuencia, la desobediencia de este hombre que fue apartado del huerto del Edén a causa de su desobediencia. Y por ende el hombre está muerto espiritualmente. Hay una historia en el libro de Lucas, en el capítulo 15, verso 17 al verso 32. Todos hemos oído una y otra vez acerca del hijo pródigo. Pues este hijo pródigo representa a la humanidad entera. Y este padre representa al Dios Todopoderoso. En esta historia narran que un padre tenía dos hijos. Cierto día el hijo menor ya no quiso vivir con su papá. Reclamó su herencia y el padre no lo negó. Le dio su herencia. Y este hijo menor salió a divertirse, a malgastar todo el dinero que su padre le dio en una vida vana. Hasta que este hombre se da cuenta en que ya no tenía ni un centavo. Entonces fue a una ciudad a buscar trabajo. Y un señor lo encargó que vaya a cuidar sus cerdos. Y él estaba cuidando cerdos. Y él quería comer de las algarrobas del cerdo, pero aún los cerdos no lo dejaban de comer. Entonces este hombre se da cuenta que necesita ayuda. Y este hombre se da cuenta que su vida es un caos, que su vida es un fracaso. Porque la Biblia lo dice: Jesús, separado de mí, nada puedes hacer. Si tú quieres encontrar éxito en tu vida, tú tienes que depender de Jesucristo. Pero si tú no pones a Jesús como el Señor de tu vida, si Jesús no dirige tu vida, nada bien te va a ir. Porque la Biblia es verdad y lo que dice Dios se cumple. Entonces este hombre dice: me levantaré. Reconoce que este hombre ha pecado. Reconoce que tomó una mala decisión al salir de la casa de su padre. En el Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero por la mala decisión este hombre sale de su casa, sale de la protección de su padre y ahora está en pobreza. Y ahora este hombre está cosechando todo lo que sembró. Está cosechando males. Pero este hombre recapacita y él reconoce que necesita ayuda. ¿Cuántos sabemos que si tú acudes a Dios, Dios extiende tu mano y Dios te ayuda? Él es tu Padre. Él no te da las espaldas. Dios te escucha. Jesús dice: el que está cansado, afligido, venid a mí, yo os haré descansar. Entonces este hombre dice: me levantaré, iré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Buena actitud. Este hombre reconoce que pecó primero con Dios, porque él menciona primero, dice: Padre, he pecado contra el cielo. ¿Y quién está en el cielo? Dios. Padre, he pecado contra ti. Y le diré: Padre, hazme como uno de tus jornaleros, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Se levantó y fue a ver a su padre. Algo maravilloso sucede. Dice: cuando su padre lo vio de lejos, el padre fue movido. El padre corrió a misericordia. No lo reprochó, no lo regañó, lo abrazó, lo besó. Mi hijo que estaba muerto ha resucitado. Y entonces ordenó este padre a sus criados: pues preparen maten el cordero más gordito, vamos a hacer fiesta. La Biblia dice: cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Gloria a Dios. Y este padre se regocijó y le puso un anillo. Cuando tú, mi amigo, vienes a Dios, tú te conviertes en nueva criatura. Las cosas viejas, la ropa vieja pasaron y Dios te da una vestimenta nueva. Una justicia. Tú eres la justicia de Dios. Dios te da su anillo. Él te pone el sello del Espíritu Santo, donde tú llegas a ser hijo de Dios. Y así, hermanos, este hombre
reconoció que pecó. Pero él se acercó, buscó misericordia, buscó ayuda y lo consiguió. Y el Padre lo perdonó. El Padre lo amó. El Padre se regocijó. Eso hace Dios con la humanidad. El hombre estaba perdido. Entonces Dios tuvo que enviar su palabra. Su palabra tuvo que hacerse carne, vino. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es nuestro Padre. Un padre da lo mejor a su Hijo. Y este Padre vino a través de la persona de Jesús. Él fue movido a misericordia, a compasión. Perdonó nuestros pecados. Él lavó nuestros pecados. En la cruz Jesús llevó nuestras enfermedades. Llevó nuestra dolencia, por cuya herida hemos sido sanados. Dice la palabra de Dios, 1 de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Tú, mi hermano, eres hijo de Dios. Tú, mi amigo, de repente todavía no tienes a Cristo en tu vida. Pues búscala a Jesús. Él está tocando la puerta de tu corazón. Invita a que Jesús sea el Señor de tu vida. Dile: Jesús, perdona mis pecados. Lávame con la sangre de Jesús. Él te va a perdonar. Te va a hacer una nueva criatura. Él va a ser tu Padre. Y tú vas a participar de todas las bendiciones de Dios. Gloria a Dios. Tengan la comunión de Dios, la comunión del Padre, la comunión del Espíritu Santo. Y en la próxima enseñanza vamos a ver algo maravilloso acerca del don de la gracia de Dios que repartió a cada uno de nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios.